Buenas tardes, César. Gracias. Esta entrevista se realiza en el marco de una investigación postdoctoral propuesta para analizar el debate en torno a los medios de comunicación en México. Gracias, César, por aceptar esta invitación. No, gracias aquí por la invitación. Siempre es un gusto platicar. César es periodista de la revista Polemón, conductor de La Trinchera, periodista que participa del debate de las conferencias de la mañana de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y me gustaría platicar contigo, César, sobre, se habla mucho o es algo que estamos reflexionando, del cambio en la producción de información a partir del 2018 con el gobierno de la Cuarta Transformación. ¿Tú dónde ubicarías algunos elementos del antes y después del periodismo en México después de esta fecha del 2018? Yo me iría un poco más atrás con la explosión de los medios digitales. Creo que ahí hubo chance de que periodistas hicieran algunos sus propios medios o que llegaran más actores o más empresarios en esa esfera. Pero como bien dices, en el 2018 hay un boom, pues porque ya entran ahí los youtubers y un montón de personas que hacen periodismo ciudadano o que pueden también ser opinadores, ¿no? En los medios, en las redes sociales especialmente. Y creo que el gran boom, como tú decías, es la mañanera, creo yo. Porque la mañanera lo que hace es transformar el nivel de los medios. Antes de AMLO en la presidencia, pues solo entraban los medios corporativos tradicionales a las conferencias de los presidentes o de los funcionarios, y la interacción era como más plana y era incluso muy lineal porque pues todo estaba mediado a través de los convenios de publicidad. Y con López Obrador se cambia esto, pues porque permite que haya nuevas voces en un ejercicio inédito, porque ahora todos vemos la mañanera como algo cotidiano, pero en realidad pues cambió todo el sentido de lo que había en los medios, y entonces muchos actores sociales, periodistas o opinadores o youtubers, como les llaman, pues pudieron tener más exposición mediática de sus temas y poder acceder como a este espacio que dejó de ser privilegiado, ¿no? ¿Tú reconocerías, te verías tu trabajo como periodista en el mapa de los medios alternativos? Y como tú dices, ¿habría una historia de estos medios importante en las redes sociales antes del 2018 y un papel distinto después del 2018? ¿Cómo ubicarías también tu propio trabajo? Fíjate que mi trabajo a veces me cuesta pensarlo como un medio alternativo. Bueno, porque a lo mejor ha sido tan banalizada esa parte o estigmatizada que yo no coloco, por ejemplo, a Polemón ahí. ¿Por qué? Porque Polemón nace más bien con este afán de ser un medio digital hecho por periodistas que estuvimos en medios también tradicionales o que tuvimos como esa formación que nos tocó todavía vivir en las redacciones. Uh-huh. Y si bien es cierto que yo vengo mucho más atrás de una cuestión más alternativa, ¿no? Porque me tocó estar en Radio AMLO, que era una cosa ahí sí totalmente alternativa, ciudadana, creada por ciudadanos. Después, pues mi formación se vuelve periodística porque pues aprendo las técnicas de investigación de los periodistas, aprendo un poco su metodología, y entonces cuando Polemón entra en esta esfera y que lo funda pues un periodista como Jaime Avilés, que estuvo en La Jornada, pero también estuvo en El Financiero, pero estuvo en el 1+1 esplendoroso y brilloso de una época en la que hubo muchos periodistas, pues yo voy más de la idea de que nosotros somos más un medio digital, ¿no? Uh-huh. Que un medio alternativo, ¿no? Hay un mapa que tal vez simplifica
cómo lo ves, lo que sucede en los medios. Por un lado, los medios privados corporativos que atenderían a la producción de la información con una finalidad mercantil, ¿no? Que dices, y tal vez muchos periodistas de alguna manera han tenido una vinculación, ¿no? Como articulistas o como conductores, etcétera, pero pondríamos esto en el mapa. Por otro lado, los medios públicos, ¿no? Que funcionan con recursos del Estado que tienen el propósito, pues, de financiar la producción de la información. Y un papel de otro tipo de periodismo que no sería su objetivo lo mercantil y tampoco recibe los recursos propiamente del Estado. ¿Tú ves el mapa hoy de México así en los medios o verías una relación también entre los medios públicos y otro tipo de medios que habían sido una producción independiente como parte de esta renovación mediática? ¿Cómo tú ves tú ese mapa? Yo veo esa parte que es una transición, como dices, los medios totalmente corporativos, pero más que corporativos, que le pertenecían a una élite. Es decir, cada empresa tiene su medio, ¿no? O cada oligarca tiene su medio para, en este caso, obtener contratos, beneficios, que no solamente son de publicitarios. Uno creería nada más que todo se trata de la publicidad, pero en realidad tienen un pulpo, son parte como de un pulpo en el que obtienen otro tipo de privilegios o negocios, y el medio en realidad es un facilitador de esos negocios, ¿no? Yo así lo veo, esos medios más corporativos grandes de los oligarcas. Y luego tienes, como dices, a los medios públicos que funcionan a veces pro-gubernamentalmente, ¿no? Pero con a veces una tibieza. ¿Tú los verías tibios yo los veo hoy? como tibios porque luego les cuesta mucho trabajo asumir un poco esta postura gubernamental, y entonces se quieren como manejar de repente como más neutrales. ¿Hacia dónde podrían ser más radicales? Yo creo que justo los medios alternativos superan a los medios públicos porque terminan a veces quedándose en una progresiva buenondita, diría el expresidente López Obrador, y les cuesta trabajo de repente. No sé, yo me topo en algunas conferencias a personas que trabajan en los medios públicos y que son reporteros, pero no creas que están identificados con un proyecto de nación. Y desde mi perspectiva, y no es que tenga la razón, pero creo que luego no se dan cuenta que también esos espacios pues formaron parte de una batalla mediática y de una lucha de movimientos sociales desde hace muchos años para que conquistáramos esos espacios, pues. Entonces de repente yo siento que hay sus excepciones, pero no todo, los medios públicos no representan totalmente la voz del gobierno, puede ser, ¿no? Que quizá puede que este sea el fin de las mañaneras, ¿no? Para no depender nada más de los medios públicos. Y los medios alternativos, pues donde hay un montón de voces y de personas que no siempre son periodistas, o sí son, o han tenido cierta expertise en ese asunto, en la comunicación, comunicadores, que pues pueden expresar más libremente sus opiniones en este como universo que planteas, ¿no? Que yo creo que luego está como hay una batalla para ver quién se queda también con el espacio, ¿no? Porque justo creo que hay cosas todavía que se tienen que cambiar ahí. ¿Tú crees que estaríamos, o sea, que México estaría en la vanguardia de la lucha, en la guerra mediática? O sea, parte del objetivo de las conferencias tiene que ver con frenar la desinformación que está en radio y televisión aún.
como ese espacio donde antes Andrés Manuel, ahora la presidenta, puede poner en la mesa la información que considera más relevante. Pero por otro lado también tiene que poner una resistencia contra la desinformación. O sea, parte de lo que de ese espacio tiene que ver con desmentir la producción de ciertas noticias. Y eso como objetivo final, hacer una resistencia a la desinformación. ¿Tú eres optimista en el sentido de ver a México hoy con las herramientas suficientes para luchar mediáticamente? Yo creo que sí, por la parte que dices tú de las mañaneras, que innovaron, ahí sí hay una vanguardia, a diferencia de otros países. No sé, a lo mejor podría pensar que con Chávez, no me tocó vivirlo ahí, no podría hablar exactamente de qué pasó, pero desde lejos me da la impresión de que se crearon como programas o cuestiones donde la gente pudo concientizarse y romper como con lo mediático corporativo. En este caso las mañaneras son eso. Y sí, ayudan a hacer frente, a combatir, a dar la pelea, pero lamentablemente, si tú te fijas en las leyes, por ejemplo, siguen vivas. No ha cambiado, por ejemplo, la ley Chayote, por la que ahora ya se olvidó ese tema. Cambió el Poder Judicial, cambiaron un montón de cosas, pero en este país la forma en cómo se otorga, por ejemplo, la publicidad oficial sigue siendo la misma que lo que pasaba con Peña Nieto y con Calderón, ¿no? Que era también parte de cómo a algunos se les decía chayoteros o no chayoteros, ¿no? Esa pelea también histórica del periodismo mexicano. Y yo creo que en ese sentido, por ejemplo, Argentina hizo mejores cambios, incluso hasta legales, para romper con estos monopolios televisivos o radiales o para poder ampliar un poco más las voces. Yo siento que acá en México no han cambiado ese esquema. O sea, se ha mantenido y eso está mal porque necesitaríamos una nueva ley de medios que lograra también incluir a todas estas nuevas voces, que hubiera un reparto de la publicidad oficial diferente y que también con eso pues los medios puedan persistir o subsistir, porque creo que no es posible, y creo que este es el punto central, que se exhiba a las noticias falsas de esos medios y se les siga alimentando con publicidad oficial. Entonces se vuelve una cadena que yo a veces me sorprendo mucho, cómo incluso esos medios generan información falsa para volverse virales, para obtener clics, que es como el famoso clickbait, para que todo el mundo diga, ay, a ver qué está pasando. Y entras y lees la noticia, resulta que en la mañanera sale en la sección de los miércoles de los medios que mienten, pero a la vez financias al medio. Es como una contradicción. Una contradicción, y a mí esa parte, a lo mejor estoy siendo muy radical, pero creo que debería de cambiar. Entonces, para ir cerrando, César, ¿cuáles serían algunos de los retos que ves en la batalla cultural mediática? Algo que pasa mucho y que se ve en las redes, sobre todo, es esto, la conciencia sobre que los medios mienten, ¿no? Que nos mienten y que manipulan la información, pero como dices, sin embargo, ahí están. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar como ciudadanía y como medios alternativos los retos culturales que tendrían los medios ante lo que está pasando en México? Yo creo que no se trata de que la reforma deje de existir o que el platino deje de existir. Creo que eso está bien, que existan. El gran problema en este país es que muchos medios de esos corporativos no terminan de presentarse ante la gente como lo que verdaderamente son. No explicitan que, bueno, Olegario Vázquez Aldir tiene hospitales, tiene intereses, Ricardo Salinas Pliego tiene otros intereses, y para eso tiene esos medios. Esos medios
siguen con esa cantaleta de que ellos son los objetivos, los veraces, que ellos no no manipulan y que se cuentan el mismo cuento, ¿no? De que ellos hacen el verdadero periodismo que este México y este país necesita. Pero es una mentira, porque todos tenemos una forma de ver la realidad y de contarla y de expresarla. Y yo creo que idealmente eh, todos los mexicanos deberíamos de poder ahora sí que formar nuestro criterio con todo ese abanico de medios, ¿no? Y poder decir, bueno, este está mintiendo, este dice las cosas, este no, o bueno, me voy a la otra izquierda y a la otra derecha mediática para poder formar una opinión. Creo que esa forma de ser ecuménicos ayuda mucho, porque todos los medios van a tener sus intereses, o sea, eso es real. Y desde que un medio incluso presenta una noticia en un lugar, en una primera plana, ya digo, ya hablando en términos de el periodismo que casi está desapareciendo, que es el de los diarios, Uh-huh. pero desde que tú le das importancia a una cosa y a otra, ya estás discriminando, ya estás tú eh, dándole un lugar más importante a una cosa que a otra, y desde ahí no está siendo objetivo, porque desgraciadamente en México seguimos hablando de objetividad y de subjetividad y de que tú no eres periodista, tú eres youtuber, tú eres no sé qué. Entonces yo creo que lo ideal es que, y creo que está pasando en gran medida, es que el pueblo tiene un montón de opciones y puede elegir dónde informarse y puede consumir un lado y otro, y creo que eso está muy rico, porque esa es la libertad de expresión, en ¿Sí realidad. crees que sería posible ese acceso a otro tipo de informaciones? Eh, Porque si prender la tele, aunque la televisión y la radio no son lo que han sido y hoy ocupan mucho de la atención las redes sociales, sigue siendo más fácil acceder en muchos lugares a la radio que al internet, ¿no? Entonces esos grandes medios siguen teniendo una presencia nacional importante. Sí, pero ya no te hacen un golpe mediático de Estado como en el 2006, por ejemplo, que justo, bueno, le preguntaba un poco sobre eso a la presidenta, Uh-huh. y justo ella hablaba de algo que también yo he recordado mucho, de cómo yo como persona, como joven, eh, yo admiraba un poco a los conductores, a los periodistas de tercer grado de Televisa, porque creía que eran los que estaban dando la batalla mediática por la libertad de expresión, y cuando en la madrugada eh, AMLO cae y sube Calderón y ellos lo justifican, Uh-huh. teniendo ahora sí que ellos eran el juicio mediático, no sé Sí. si Calderón no necesitó ni de tribunales ni de el INE en realidad. Televisa lo hizo presidente esa noche. Y qué decir de Peña Nieto, que lo llevó hasta la Sí. presidencia. Pero yo creo que eso cambió en 2018, no solamente con la llegada de López Obrador, sino también con las redes sociales, pues, y con todas estas Uh-huh. voces que tú hablas que llegaron a irrumpir. Con el 132 se germinó también ahí algo, Sí. pues. Televisa jamás en su historia podría haber imaginado una manifestación a las afueras de sus instalaciones, o a mí me tocó en el caso de Guadalajara, cómo la gente fue a cuestionar a Milenio. Y también esos medios se dieron cuenta de que no iban a poder manipular tan fácilmente como lo hacían antes. Y si te fijas, sus líneas editoriales yo las he sentido ahora, digo, como como con más pudor un poco. Ya no son lo que eran en el pasado, ya no tiene los mismos efectos. Un Salinas Pliego en los 90 Uh-huh. combatiendo a Cuauhtémoc Cárdenas para no dejarlo ser presidente, con el caso Paco Stanley.
y que ahora sale y la gente se burla de Salinas Pliego y ya no le crea sus medios y digamos que en este momento la narrativa la sigue ganando la 4. Ujú. Pero hay mucho dinero del otro bando, que no solo es de publicidad oficial. La publicidad oficial a muchos de esos medios ya ni les importa tanto. Bueno, Salinas Pliego ya no tiene publicidad oficial del gobierno federal y aún así todos los días se dedica a atacar al proyecto de la presidenta Sheinbaum. O sea, hay más dinero de fondo. La derecha, como representa a las clases oligárquicas, siempre tiene más dinero. Y ahí el problema, para mí, pues es que hay una disparidad, pues, Ujú. de cómo las voces se escuchan. No es lo mismo a veces la voz de, por ejemplo, el caso de Polemón, que a lo mejor llega a un sector. Yo puedo decir, no, pues sí llegó a millones en las redes porque lo veo en mis estadísticas, pero puede que no sea el mismo efecto que puedan tener otros medios más grandes, con más recursos, con más Sí. despliegue. Por eso ahí yo sí veo la disparidad, pues. Yo creo que antes de preguntarte, me gustaría que cerraras con algo que no te haya preguntado, que quisieras mencionar, ¿no? En torno a este tema, pero sí volver a recapitular esto que dices en el sentido de la propiedad de los medios, de todos los retos que se tienen en la distribución del espectro radioeléctrico, ¿no? Como una propiedad nacional que sin embargo es privada y sigue siendo una imposibilidad también para que otro tipo de comunicación, de información, de periodistas, ¿no? De agencias, como para que se pudiera consolidar una estructura alternativa. ¿Con qué cerraría, César, este diálogo? Pues que mi esperanza es que las cosas cambien en este sentido, pues que desde el Estado se les dé importancia cada vez más a medios digitales que van creciendo, que van naciendo, que son pequeñitas empresas, micro pequeñitas empresas, ¿no? Que a lo mejor esos medios alternativos se conviertan en medios digitales ahora sí más serios o más profesionales, que también Uh-huh. esas personas que tienen un interés por comunicar se puedan formar. Hace falta mucha formación periodística para no mentir, para no caer en los vicios de las noticias falsas, ¿no? De tener ética periodística a la hora de informar, tener parámetros de calidad y también, como dices, pues la radio, por ejemplo, es una batalla perdida. Eh, Qué triste Tú suena. subes a un Uber o a un taxi y ellos, cuando tú hablas con los conductores de plataformas, la mayoría o una buena parte están en contra, por ejemplo, de la 4T, porque la radio es uno de los sectores donde, como dices, no hay voces diferentes y todas las voces son en contra del gobierno y de nada sirve incluso ni la publicidad oficial y es donde eh, esas personas que están secuestradas un poco, podría decirlo, porque pues usan la radio para entretenerse y para poder un poco salir de esa realidad de manejar 8 o 10 horas al día y no creo que no quieren escuchar música todo el tiempo, sino también nutrirse de la radio, pues están envenenando, ¿no? No es un problema nuevo, pero digamos que es el peor escenario que le podría pasar a este país, tener una, porque justo nos dice que son lugares donde dime una sola radiodifusora que sea más de izquierda o que esté más interesada en este espectro político, no Ninguna. hay. O sea, puede haber algunas públicas, pero es Uh-huh. muy mínimo su influencia, ¿no? Y en cambio, tú te puedes subir a un Uber y a lo mejor escuchas lo que van escuchando y dices, no, es que eso no está pasando, pero así se hacen las campañas de golpeteo más fuertes en la radio, ¿no? Yo creo que la radio sigue siendo uno de los espectros a cambiar, pero también, pues ese es el riesgo que pueda la derecha volver a ganar la narrativa
Y yo creo que eso están haciendo algunos, están experimentando. Por ejemplo, en el caso de Salinas Pliego está experimentando con sus medios cómo poder, ahora sí que está como el coyote, experimento 5000 de cómo hacer que la narrativa cambie. Pero si hay un día en que logren encontrar esa fórmula, pues esto va a cambiar, ¿no? Por Sí, eso es una batalla. sí, claro, porque digamos, es que esto es interesante de decir, bueno, Televisa imponía presidentes, lo siguiente es que el presidente sea directamente Grupo Televisa, ¿no? En este caso TV Azteca, que es lo que estamos viendo. Si Salinas Pliego no va a imponer a un presidente, bueno, directamente su Y candidatura, aguas, ¿no? porque está financiando influencers ahí, y no lo hace de forma oculta. En el metro hay hasta anuncios que están reclutando influencers jóvenes que les gusta hacer algo que, bueno, ya esta semana hasta hay un medio que era muy famoso que hacía viñetas como contaba historias como en viñetas que se llama Pictoline. Terminó haciendo ahora una viñeta a favor de Electra y de cómo los abonos chiquitos son una maravilla que todos necesitamos, sin, no, sin decir que es usura, pues lo que hace Sí. este señor. Entonces, él está cooptando voces, opiniones, y creo que la 4T está muy confiada en que todo siempre le va a ir mejor y que van a poder cambiar esa narrativa o disputar la narrativa con la verdad o desmintiéndola en las mañaneras, pero yo no sé qué tanto esto pueda cambiar, porque como te digo, la maquinaria la sigue incluso financiando el Estado. Gracias, César, por esta conversación. No, gracias a ti por la invitación. Gracias.